Cuando nos encontramos con una persona que tiene el Sol en Virgo y la Luna en Leo, estamos ante el arquetipo del servidor distinguido, una personalidad que vive para pulir su talento hasta que éste sea digno de admiración. El Sol en Virgo representa nuestra esencia, nuestra voluntad consciente y el área de la vida donde buscamos la utilidad y la mejora constante. Esta energía de tierra nos impulsa a analizar, a organizar y a ser eficientes, afectando nuestra necesidad de orden, de discernimiento y de encontrar un sentido de propósito a través del servicio y el trabajo bien hecho. Por otro lado, la luna en Leo representa nuestro mundo inconsciente y el área emocional que nos da seguridad. Aquí, la sensación interna no es de modestia, sino de una necesidad vital de ser reconocido y celebrado. Este signo lunar afecta la forma en que procesamos lo que sentimos, obligándonos inconscientemente a buscar el aplauso, la validación de nuestro valor personal y un trato especial para no sentirnos vulnerables. La combinación de ambos en una misma persona crea una personalidad sumamente dedicada y talentosa, pero que habita en una tensión creativa constante. Es alguien que tiene la esencia de un asistente perfecto, pero el inconsciente de un rey. Su personalidad es la de un artesano del prestigio, alguien que necesita que su trabajo sea útil, pero también que lleve su sello personal de grandeza. En las relaciones personales, esta dualidad se manifiesta como una búsqueda constante de ser el pilar fundamental del otro. Para esta persona, el amor se demuestra a través del servicio diario, pero su naturaleza exige que ese esfuerzo sea notado y valorado. En una pareja no buscan solamente compañía, lo que su naturaleza realmente exige es respeto por su entrega y alguien que sepa admirar la minuciosidad con la que cuidan cada detalle del vínculo. Si surge un conflicto, la mecánica interna se vuelve muy interesante. Su esencia virginiana tendrá el impulso inmediato de arreglar las cosas, de analizar qué falló y proponer una solución práctica que mejore la convivencia. Pero ese sentido crítico se mezclará inevitablemente con su necesidad inconsciente de mantener su dignidad intacta. Un ejemplo muy claro sería el de alguien que, ante una crisis de pareja, se pone a limpiar la casa, organiza la agenda o hace una lista de puntos a mejorar para dar orden al caos. Sin embargo, durante todo ese proceso, su luna en Leo necesitará que su pareja le agradezca esos gestos y le devuelva una mirada de admiración, porque si siente que su esfuerzo es tomado como una obligación y no como un regalo, su orgullo se sentirá herido y se cerrará emocionalmente para protegerse. No es que sea una persona vanidosa, es que su inconsciente le dicta que el único lugar donde está emocionalmente a salvo es en la valoración de sus méritos. Para esta persona, la crítica destructiva o que ignoren su dedicación es mucho más amenazante que cualquier error técnico. Su sentimiento de seguridad aparece cuando logra que su mundo interno sea tan radiante y especial como el orden que intenta imponer afuera. El desafío aquí es no volverse una persona excesivamente autocrítica o susceptible, entendiendo que a veces la mejora del sol requiere aceptar la imperfección, aunque la luna inconsciente tema que eso la haga parecer menos majestuosa ante los ojos de los demás. En el ámbito profesional, esta combinación tiene un potencial enorme porque une la precisión del técnico con el carisma del líder. Su escenario ideal son las áreas de edición, la salud estética, la dirección de arte o cualquier puesto de gestión donde la excelencia sea la carta de presentación. Para entenderlo, imaginemos el caso de un editor jefe o un cirujano. Su esencia virginiana lo impulsa a buscar la perfección en cada paso del proceso y a no dejar ningún detalle al azar. Su sol quiere inspirar confianza a través del conocimiento técnico y la honestidad profesional. Sin embargo, lo que hace que este profesional sea realmente efectivo es su inconsciente leonino. Mientras su esencia apunta a la corrección, su inconsciente lo obliga a que ese resultado final tenga un impacto visual y emocional. No quiere simplemente cumplir, quiere que su obra sea la mejor y que todos sepan quién la hizo.
Un ejemplo práctico: imaginemos que este profesional diseña un sistema de organización para una empresa. Mientras que su Sol en Virgo es el que se asegura de que el sistema sea lógico y funcional, su Luna en Leo es la que disfruta de la presentación del proyecto, asegurándose de que la estética sea impecable y de que su nombre quede asociado a un estándar de calidad superior. No solo busca la utilidad, busca el prestigio de ser el especialista. Esa capacidad de unir la humildad del trabajo duro con el fuego de la autoexpresión es lo que los vuelve profesionales tan valorados. Sus fortalezas radican en una generosidad práctica y una lealtad a toda prueba. No es solo que son serviciales, sino que son los que mejor saben cuidar a su entorno. Un ejemplo claro de esto es su capacidad para organizar la vida de los demás de una forma tan perfecta que parece magia. Mientras que otras personas se pierden en el desorden, esta combinación usa su luz solar virginiana para simplificar y sanar, recordando a todos que el bienestar se construye en los pequeños hábitos. Pero al mismo tiempo, su luna inconsciente en Leo aporta el calor y el aliento necesarios para que ese orden no sea frío, encontrando siempre la forma de motivar a los suyos con un gesto magnánimo. Sin embargo, sus desafíos principales tienen que ver con la insatisfacción crónica y la susceptibilidad al juicio ajeno. El problema es que el ojo crítico de Virgo se vuelve contra el orgullo de Leo. Un ejemplo muy común de este desafío es cuando, impulsados por su deseo virginiano de perfeccionismo, terminan algo y en lugar de disfrutarlo, su inconsciente Leo sufre porque encuentran un mínimo detalle que mancha su imagen de excelencia. Sienten que se frenan a sí mismos porque su miedo a no ser lo suficientemente brillantes ante el público les impide mostrar sus procesos, haciendo que les cueste horrores lanzar algo que no sea perfecto. El riesgo es que terminen agotados por la autoexigencia, perdiendo la alegría de crear por el miedo a que una falla técnica dañe su reputación. La conclusión general es que Virgo con Luna en Leo es, en esencia, un arquitecto de la excelencia. Es alguien que tiene la visión puesta en la mejora constante, pero el corazón encendido para que ese progreso sea una fuente de orgullo. Su verdadero propósito y la clave del éxito para esta combinación radican en integrar sus dos mundos, entender que la pausa que impone el deseo de reconocimiento no es una distracción superficial, sino el combustible que necesita su sol para seguir sirviendo con alegría. Cuando logran que su necesidad de brillar trabaje a favor de su capacidad de análisis, su éxito no solo es preciso, sino que se vuelve un ejemplo inspirador de cómo el trabajo bien hecho puede ser también una obra de arte. Es, en definitiva, el puente que une la eficiencia con el corazón.